Bienvenidos a este programa especial de TV UJAT, Canal 35.1, en donde le presentamos la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa al jurista, académico y humanista Dr. José Ramón Cosío Díaz, que se lleva a cabo aquí en el auditorio de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Sin más preámbulos, le dejo para que disfrute de esta ceremonia. Muy buena noche tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este auditorio. Eduardo Aldaya Hernández, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Funcionarios e invitados que tan amablemente nos acompañan. Nos honra con su presencia el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Agradecemos la anfitrionía del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Damos la más cordial bienvenida a nuestro estado al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro agradecimiento a la presencia de la doctora Gloria Castillo Osorio, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno. De igual manera nos acompaña la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos y secretaria del Honorable Consejo Universitario. Agradecemos la presencia del maestro Raúl Guzmán León, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación. Nos acompaña el maestro Rubicel Cruz Romero, secretario de Servicios Administrativos. Agradecemos de manera especial la presencia y la participación del coro universitario Antonio Vivaldi de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dirigido por el profesor José del Carmen García González. Muchas gracias a todos los funcionarios, autoridades, personalidades, a la comunidad universitaria en general, a todas y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora, respetuosamente, solicitamos a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de este honorable Consejo Universitario, continúe con los trabajos correspondientes a esta sesión solemne. Muy buenas noches, distinguidos integrantes del Presidium, profesores e investigadores, personal administrativo, estudiantes e invitados que nos acompañan.
Sean bienvenidos a esta sesión solemne de Honorable Consejo Universitario, misma que dio inicio a las 11 horas y que reanudamos en este recinto. Como siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura al extracto del acta del Honorable Consejo Universitario de la sesión extraordinaria del 13 de julio de 2017, que dice a la cita: en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 18 horas del día 13 de julio del año 2017, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 14, fracción decimocuarta, 23, fracción cuarta de la Ley Orgánica y 35 del Estatuto General vigentes en nuestra universidad, se reunió en sesión extraordinaria el Honorable Consejo Universitario en la sala de rectores del Instituto Juárez. Dentro del orden del día de esa sesión, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, director de Difusión Cultural, con base en los fundamentos legales de nuestra institución, realizó la presentación de la propuesta para que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco otorgue el doctorado honoris causa al ministro José Ramón Cosío Díaz, fundamentando en sus innegables aportes al estudio del derecho contemporáneo mexicano, por ser el promotor principal del contacto de la Corte con asociaciones científicas en asuntos de alta complejidad y de la apertura de la misma a opiniones de grupos y personas que no son directamente parte en asuntos de alto impacto social. Contribuciones que acrecientan la justicia social y garantizan la diversidad cultural y los derechos humanos en nuestro país. Acto seguido, el presidente del Honorable Consejo Universitario, doctor José Manuel Piña Gutiérrez, sometió a votación esta propuesta derivada de los méritos profesionales y académicos del candidato, siendo la misma aprobada por unanimidad. Atendiendo a esta decisión del máximo órgano colegiado de nuestra universidad, es que el día de hoy, en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, se procederá a la investidura como doctor honoris causa del ministro José Ramón Cosío Díaz. A continuación, los invito a ver la proyección de un video alusivo a la trayectoria académica y profesional de nuestro galardonado. La excelencia académica y la trascendencia social son los criterios fundamentales de la visión institucional, con los que esta casa de estudios distingue con el más alto grado a quienes merecen mostrarse como ejemplo para las nuevas generaciones. Facultada por su propia ley orgánica y la unánime decisión del Honorable Consejo Universitario, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se enaltece al otorgar el grado de doctor honoris causa a un destacado jurista y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocido por sus contribuciones a la justicia social y garantizar la diversidad cultural y los derechos humanos en nuestro país. Promotor principal del contacto de la Corte con asociaciones científicas en asuntos de alta complejidad y de la apertura de la misma a opiniones de grupos y personas que no son directamente partes en asuntos de alto impacto social.
Por sus innegables aportes al estudio del derecho contemporáneo mexicano, es considerado como uno de los ministros más innovadores en sus criterios y votos disidentes. Investigador y miembro de academias y colegios nacionales e internacionales y autor de diversos libros y artículos. La labor desempeñada por su búsqueda de dotar de un contenido interpretativo a los derechos fundamentales e incorporar en sus sentencias y votos elementos de derecho internacional y derecho comparado lo destacan. Así lo manifiestan las innumerables distinciones por su compromiso como académico, abogado y gran difusor de las ciencias jurídicas constitucionalistas y democráticas. Un heredero de nuestro origen. En sus venas corre la sangre de ese gran protector de los cuchimanes, Manuel Sánchez Mármol, quien en su discurso vislumbraba una educación superior de calidad. En sus recuerdos, nuestro galardonado evoca a su abuela, quien decía querer volver a su San Juan, refiriéndose a nuestra Villahermosa. Ante ello, nos enorgullece entregar el grado Doctor Honoris Causa a José Ramón Cosío Díaz, jurista y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos podemos aspirar a ser ejemplo de la grandeza del espíritu humano. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estudio en la duda, acción en la fe. Para realizar la investidura del grado de doctor honoris causa al ministro José Ramón Cosío Díaz, invitamos al licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional de nuestro estado, y al rector doctor José Manuel Piña Gutiérrez, presidente del Honorable Consejo Universitario, que pasen al público. A continuación, escucharemos el mensaje de recepción de grado de doctor honoris causa del ministro José Ramón Cosío Díaz. Adelante, señor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo al señor gobernador su asistencia esta tarde a este acto. Con el señor gobernador me une una relación de amistad y de enorme respeto desde hace muchos años. También del señor rector José Manuel Piña Gutiérrez por esta
gentileza, por esta nueva atención para conmigo y para con mi familia. Yo tengo una vinculación de muchos años con la universidad, he venido a dar clase, he dirigido tesis, he recibido alumnos muy brillantes en los veranos de la ciencia y de verdad que me une una relación de muchos años, muy profunda con la universidad y les agradezco mucho este reconocimiento. Como decía yo, la relación que tengo con la Universidad de Tabasco es de muchos años. A mí me gusta presumir, como lo vieron ustedes en el video, que soy tataranieto de don Manuel Sánchez Mármol, fundador del Instituto Juárez. Cuando lo estaba pasando el video, el señor gobernador me dijo que ahora se explica algunas cosas por la sangre tabasqueña que corre en mis venas, y es esta sangre tabasqueña de la que yo me siento muy orgulloso. Yo me siento paisano de esta tierra por esa larga genealogía, ya de hace muchos años, de don Manuel Sánchez Mármol. Quisiera yo tomarles unos minutos para hacer una reflexión sobre un problema que me parece serio, un problema importante de nuestro tiempo. Quienes trabajamos con el derecho lo vemos o lo solemos ver de distintas maneras. Lo vemos como un orden jurídico, lo vemos como un sistema, lo vemos como un conjunto de normas, o lo vemos ya de una manera fragmentada o parcelada por distintas disposiciones jurídicas. Los que hacemos derecho constitucional, pues vemos a la Constitución, vemos a la jurisprudencia, vemos nuestras leyes orgánicas. Los que hacen derecho civil, desde luego, ven su Código Civil, sus jurisprudencias, las leyes procesales que dirigen los distintos procesos. Pero me parece que cuando nos quedamos con esta visión, perdemos de vista la manera en la que podríamos contribuir todos al mejoramiento del orden jurídico. Me parece que, como sucedía hace ya muchos años con la idea del mar, el mar era algo tan grande, era algo tan extraordinario, era algo tan vivo, que uno podía desechar sobre el mar prácticamente cualquier cosa, suponiendo que eso no tenía riesgo ni que eso generaba consecuencia. Si la basura se iba al mar, si los desechos sólidos o líquidos caían ahí, pues yo me supongo que se suponía que aquello por alguna razón se iba a recomponer, no iba a generar contaminación por la magnitud misma. Y esto me parece que está pasando con los órdenes jurídicos y está pasando con nuestro orden jurídico. El orden jurídico, al ser una imagen tan general, un conjunto de normas, un conjunto de prácticas, dentro de esas normas, leyes, reglamentos, acuerdos circulares, decretos, normas oficiales, la Constitución, las jurisprudencias, sentencias, testamentos, contratos, uno puede suponer que le puede ir poniendo a ese orden jurídico cosas y que el orden jurídico de alguna manera las va a asimilar, va a ser capaz de captarlas, va a ser capaz de procesarlas y al final de cuentas nos va a mandar un resultado bueno, un resultado virtuoso. Y me parece que esa imagen así tan abstracta del orden jurídico no nos está generando beneficios, sino al contrario nos está generando una enorme cantidad de perjuicios. ¿Qué pasa si nosotros imaginamos que el orden jurídico puede tener algunas analogías con otros sistemas más vivos, otros sistemas que nos generan una imagen de lo que acontece, no simplemente de lo que se puede colocar, como por ejemplo pensáramos en la biosfera? ¿Qué acontece con la biosfera? Esta capa constituida por agua, por tierra y por aire, de varios kilómetros, donde se genera la vida humana. Si nosotros no vemos a la Tierra como un objeto, sino lo vemos como una biosfera, como un lugar donde la vida se está produciendo y donde la vida se tiene que mantener, estoy seguro que tendríamos muchísimo más cuidado en hacer cosas respecto de esa biosfera para degradarla. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos en la hidrosfera, las capas de agua y hielo que rodean a la Tierra o que están en la Tierra? Ya no nos queda tan claro que simplemente podemos desechar cosas, sino, insisto en mi imagen, que tenemos que cuidar esa hidrosfera. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos, como lo han pensado ya algunos pensadores muy importantes, sobre la nosfera, sobre esa esfera del conocimiento que todos estamos construyendo, que todos estamos padeciendo, que todos estamos interpretando, reelaborando? Nos preocuparíamos enormemente en ese sentido.
Si nosotros pensamos en la biosfera, ya no pensamos, insisto, solo en lo que le podemos arrojar, sino en cómo la tenemos que cuidar, en cómo nosotros tendríamos que hacer algo para que esa biosfera, este espacio en el que habitamos, no se deteriore. Y ahí donde se haya deteriorado, podamos repararla. A mí se me ha ocurrido que tendríamos que pensar al orden jurídico como una nomósfera, es decir, como una esfera del nomos, como una esfera del derecho, que no simplemente es un sistema, que no simplemente es un orden de normas, que quién sabe quién puso y para qué puso allí, sino como una esfera normativa que todos tendríamos que cuidar. Si pensamos el derecho en términos de esta nomósfera, la expresión es bastante plástica y por supuesto tiene un sentido de evocación o un sentido técnico preciso, podríamos preguntarnos, ¿y qué compone esta esfera del nomos? ¿Qué compone esta esfera de lo jurídico? Como una esfera viva, como una dinámica que continuamente se está creando y se está regenerando. La componen desde luego normas que están escritas en textos dada nuestra tradición jurídica, normas que están interpretadas en sentencias, normas que se van desarrollando en jerarquías menores y en grados crecientes de individualización jurídica hasta llegar a normas individualizadas donde significa la vida de cada uno de nosotros. Sí, pero también se van generando dentro de esa nomósfera prácticas, una gran cantidad de actividades que un conjunto de seres humanos competentes y calificados tendrían que estar realizando para que ese orden de normas estuviera vivo, estuviera limpio, estuviera adecuado y no simplemente fuera un depósito de cosas que se le van aventando, que se le van acumulando sin mucho sentido, sin mucho orden, sin mucha calidad intelectual. Si nosotros, en la misma metáfora que estoy pensando, pudiéramos imaginar al orden jurídico como una nomósfera, nos daríamos cuenta que no cualquier cosa se le podría establecer allí, que no cualquier cosa se podría poner allí, que tendríamos que tener algún sentido de respeto por el orden jurídico con el que estamos pretendiendo que nuestras conductas se realicen. Tendríamos que quitar cosas que están perjudicando a ese propio orden jurídico en su funcionalidad, que tendríamos que estar generando prácticas virtuosas para que el propio orden jurídico se activara. Y esto me parece de una extraordinaria importancia para tener un orden, déjenme ponerlo, estoy hablando en términos muy plásticos, en términos metafóricos desde luego, un orden jurídico limpio, un orden jurídico más ordenado, como hemos empezado a pensar la humanidad en términos de la biosfera o de la hidrosfera o de la atmósfera. Creo que verlo de esta manera nos llevaría a suponer que no cualquier intuición, que no cualquier desatino, que no cualquier pretensión debiera ser hecha norma jurídica, insertarse ahí para, como en mi imagen del mar, ver qué pasa con esa norma, ver qué produce esa norma, ver hacia dónde se dirige esa norma. Creo que debiéramos tener, como hemos empezado a tener un respeto por la ecología, un respeto por el orden jurídico. Creo que el orden jurídico no es disponible por todos, más allá de que los procesos democráticos se generen. Creo que el orden jurídico no lo puede administrar cualquier persona, es un conjunto de prácticas que requieren competencias, que requieren capacidades técnicas, que requieren sabiduría y que requieren prudencia. Mientras simple y sencillamente pensemos que quien sea puede generar normas, que puede seguir poniendo lo que le parezca, que puede seguir estableciendo cualquier intuición que resulte razonablemente popular o razonablemente legitimadora, se puede poner en esa masa normativa, me parece que como sucede con el medio ambiente, lo depreciamos al orden jurídico, lo choteamos, lo lastimamos y al final de cuentas de él no nos podemos aprovechar para generar unas condiciones de convivencia social. Creo que el orden jurídico es la racionalidad única, más allá del respeto que tenemos todos por las creencias de cada quien, más allá de las posiciones religiosas, más allá de las convicciones que cada cual mantenga, es el único instrumento que tenemos para generar una convivencia social, política, económica, razonablemente sana en estos complejos tiempos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, de verdad muy honrado de estar aquí.
Invitamos al doctor José Manuel Piña Gutiérrez, presidente del Honorable Consejo Universitario, para dar el mensaje alusivo de esta sesión. El juez es un profesional del derecho, entrenado en ciertos modos de pensar y acotado por límites institucionales. Doctor José Ramón Cosío Díaz. Muy buenas noches a todos. Con el permiso de los integrantes del Honorable Consejo Universitario, a quienes saludo respetuosamente, agradezco la presencia del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Bienvenido, señor gobernador. En esta ceremonia tan significativa para la familia Juchimán, es un gusto que nos distinga con su compañía nuestro galardonado de esta noche, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre que se ha caracterizado por su compromiso con México y por su apasionada entrega al cumplimiento de la justicia. Una de las mentes más lúcidas del ámbito jurídico. Bienvenido a la máxima casa de estudios de los tabasqueños. Su presencia aquí esta noche confirma que usted ya es parte de nuestra historia. Saludo también en el presidium a la doctora Gloria Castillo Osorio, presidenta de la Honorable Junta de Gobierno, a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos, al maestro Raúl Guzmán León, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, y al maestro Ruisel Cruz Romero, secretario de Servicios Administrativos. Asimismo, saludo con mucho respeto a la distinguida esposa de nuestro galardonado, la doctora Mariana Muredu Gilalbert, magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y a su hija, la licenciada María del Carmen Cosío Barragán. Sean ustedes bienvenidas, gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios. Asimismo, saludo y doy la bienvenida a nuestros invitados especiales. Licenciado Ángel Eduardo Solís Carballo, secretario de Educación. Maestro Roger Armando Frías, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, en representación del maestro Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Doctor Salvador Vives López, director general de la editorial Tirán Lo Blanche y Premio Juchimán de Plata 2018. Maestro Alejandro Cubi, director de la editorial Tirán Lo Blanche, México. Doctor Francisco Javier Lucas Martín, Premio Nacional Malinalli 2016. Funcionarios de nuestra universidad, profesores investigadores, jóvenes estudiantes, razón de ser de esta universidad, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, los principales elementos de libertad, igualdad e independencia son imprescindibles para poder configurar una sociedad armónica. Es en estos principios básicos donde la justicia se apoya, pues representa el interés común y el ideal fundamental al que aspira una sociedad. Por esta razón, el hombre, a lo largo del tiempo, ha buscado perfeccionar el concepto de justicia, instaurando normas que benefician la convivencia con otros individuos. Al respecto, Hans Kelsen, jurista y filósofo austriaco, en su ensayo ¿Qué es justicia?, dice: aspirar a la justicia es aspirar a la felicidad de los seres humanos. Y es este tema motivo de preocupación para ciencias tan importantes como el derecho, pues básicamente el derecho es la disciplina que ha permitido establecer los límites de comportamiento entre los habitantes de una colectividad. Su estudio y práctica son fundamentales para consolidar una sociedad estable y duradera. En este sentido, las instituciones públicas son las encargadas de proveer a la sociedad la justicia que requiere a través del establecimiento del Estado de Derecho. La historia de nuestro país es un largo itinerario de ese proceso de construcción institucional que pone sus bases en la Carta Magna de 1824, las leyes de reforma expedidas por Juárez,
la Constitución de 1857 y nuestra centenaria Carta Vigente de 1917. Documentos fundamentales que han conducido por una ruta de paz el desarrollo de nuestra nación tan rica, tan diversa y tan compleja. Desde el año 2000, México inició un proceso democrático que demanda el fortalecimiento del sistema de justicia ante una realidad emergente poblada de escenarios distintos a los tradicionales. Para nuestra fortuna, en el país existen ejemplos de personajes que son referentes fundamentales en el estudio y la praxis de las ciencias jurídicas y la impartición de la justicia. Hombres y mujeres que desde las instancias judiciales han coadyuvado a legitimar la acción de la justicia a favor y en beneficio de los ciudadanos. Nuestro galardonado de esta noche, el doctor José Ramón Cosías Díaz, destaca entre ellos. Se trata de un hombre que basa sus relaciones considerando el equilibrio que debe existir entre la aplicación del derecho y el establecimiento de la justicia. Un connotado académico que por su brillante trayectoria jurídica ha sido distinguido por 5 instituciones de educación superior mexicanas con el doctorado honoris causa. Esta casa de estudios le ha reconocido con el Premio Nacional Martinelli 2011 y la cátedra extraordinaria que lleva su nombre. Constitucionalista y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido un ferviente promotor de la defensa de los derechos de las minorías, ejerciendo el derecho desde un punto de vista innovador, pues sus convicciones éticas le han permitido defender temas de profundidad como la libertad de expresión, la protección a la familia o la equidad de género en un marco de justicia constitucional. Un hombre de probada capacidad, cuyos ideales se empalman con el sentir de una sociedad que demanda cada vez más inclusión. Como un idealista contemporáneo, el doctor Cosío considera que desde la Suprema Corte de Justicia, pero también desde las aulas, la reflexión, la información y una necesaria divulgación del derecho podrían cambiar la realidad de nuestro país. En suma, se trata de un hombre que ha contribuido a la construcción de los cimientos en los cuales debe descansar la justicia moderna en México. Una justicia tendiente a ser cada día más incluyente y comprometida con los grupos vulnerables. Por todo lo anterior, el Honorable Consejo Universitario decidió por unanimidad otorgar el grado de doctor honoris causa al doctor José Ramón Cosías Díaz, un reconocimiento a la trayectoria y la importante aportación de nuestro homenajeado a favor de la práctica jurídica desde las más altas tribunas de justicia en nuestro país. La máxima casa de estudios de los tabasqueños se congratula al concederle este reconocimiento, ya que usted, doctor Cosío, es un amigo entrañable de esta universidad. Desde hace muchos años ha formado parte de la institución, siempre cumpliendo carnalmente las palabras que en una ocasión pronunció en este mismo escenario: yo estaré aquí en Tabasco cada vez que la UJAT me lo requiera. Seguramente este interés y cariño por nuestra institución y por esta tierra le viene de herencia. Primero, porque sus recuerdos de infancia siempre están presentes en la imagen de su abuela, que le narraba con emoción sus viajes a las fértiles planicies, los caudalosos ríos y la exuberante vegetación de San Juan Bautista, hoy Villahermosa. Y en segundo, porque es orgulloso tataranieto de una figura emblemática de la cultura, la política y las letras de Tabasco del siglo XIX, el artífice del más grande proyecto educativo del Tabasco de esa época, un hombre fundamental en los orígenes de esta casa de estudios, don Manuel Sánchez Mármol, el primer director del glorioso Instituto Juárez, un ilustre tabasqueño generoso, visionario, entregado a sus convicciones e ideales, que no trabajó para su época, sino que supo adelantarse a ella. Señor Gobernador, Honorable Consejo Universitario, señoras y señores, honrar honra,
dijo el gran poeta cubano José Martí. La máxima casa de estudios de los tabasqueños se honra al reconocer a aquellos hombres y mujeres que cotidianamente con su talento, su esfuerzo y su capacidad trabajan a favor del bien común. Hombres y mujeres que tienen la noble tarea de engrandecer a nuestra nación. Aquellos que gracias a su voluntad, compromiso y espíritu de servicio trabajan afanosamente en pro de un futuro promisorio para las próximas generaciones. De esa estirpe es el doctor José Ramón Cosío Díaz, una figura indispensable para entender que la justicia es la constante que debe prevalecer siempre, pero especialmente en los momentos en que vivimos. Gracias por aceptar este reconocimiento que mucho nos honra. Gracias por formar parte de la familia Juchimán y ser un orgulloso portador del gen UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Señor gobernador, me permito informarle que por un punto de acuerdo tomado al inicio de esta sesión, el Honorable Consejo Universitario aprobó que sea usted quien nos distinga realizando la clausura de esta sesión. Me da mucho gusto que me hayan invitado a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario para ser testigo de la entrega del doctorado honoris causa al doctor José Ramón Cosío Díaz, jurista, académico, humanista y agrego amigo. Muchas gracias, señor rector, señoras y señores consejeros, por la distinción también que me hacen para hacer la declaratoria de clausura. Una de las tareas de las instituciones de educación superior, sin lugar a dudas, además de la investigación, de la docencia, de la difusión cultural, de la vinculación, de la promoción de la innovación en nuestro tiempo, es distinguir a quienes se han destacado en el ámbito del conocimiento en todas sus expresiones. Así que empiezo por felicitar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se honra a sí misma al honrar a un destacado mexicano, a un gran jurista que ha contribuido en mucho al cambio del derecho y ha contribuido en mucho al cambio de la cultura jurídica entre los mexicanos, que es el doctor José Ramón Cosío Díaz. Felicidades, universidad. Del doctor José Ramón Cosío Díaz, permítanme primero hacerles un testimonio personal. Tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años. He seguido su brillante trayectoria, tanto académica como en la función pública, concretamente en la función jurisdiccional. Supe de él por vez primera cuando era coordinador de asesores del presidente de la Corte, del doctor Ulises Esmil, y a partir de ahí
empecé a saber cada vez más de él y a conocer su obra, y por mediación de un amigo común, hoy también ministro de la Corte, que también coincidieron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Departamento de Derecho, nuestro muy querido Fernando Franco González Salas, tuve la oportunidad de tratar al doctor Cosío. Personalmente, la vida a mí me colocó como protagonista del cambio político en México en el ámbito de la democracia electoral. Y me tocó contribuir a construir instituciones en este ámbito que a su vez repercutieron en los cambios, particularmente en el poder legislativo, en la composición de las cámaras, en su integración, en sus facultades, sus funciones, su integración, su forma de organizarse, su trabajo. Pero este cambio, que también incidió en el cambio en el Poder Ejecutivo, para decirlo simplificadamente, Sartori dijo que México había pasado del hiperpresidente al hipopresidente, del presidente que tenía facultades constitucionales importantes en la Constitución, evidentemente, pero tenía facultades metaconstitucionales derivadas del proceso político por ser el líder indiscutido e indisputado de un partido hegemónico. Lo que no le daba la Constitución, se lo daba el poder político como líder del partido hegemónico. El simple cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso cambió el régimen. Lo decía Duverger, un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento puede ser tanto o más importante que un cambio de diseño constitucional. Y hay que decirlo, nuestra transición democrática en parte está inconclusa porque no tenemos un nuevo régimen político acabado que sea producto del talento de los mexicanos, del arreglo político de sus fuerzas, expresado en un diseño constitucional deliberadamente pensado. Pero este cambio fue acompañado también por el Poder Judicial. El Poder Judicial no se quedó atrás en el cambio político ni esperó a que solo desde el Ejecutivo o el Legislativo se impulsara el cambio político. Y también en las innovaciones que, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos ha aportado a los derechos nacionales y que hemos hecho nuestros. La reforma judicial de 1994 promovida por el presidente Zedillo, que creó los mecanismos de control de constitucionalidad más allá del amparo en la acción de inconstitucionalidad y en la controversia constitucional y los fortaleció, pues realmente convirtió al Poder Judicial en un verdadero poder, porque hasta entonces era un árbitro de controversias entre particulares entre sí o entre particulares y el Estado. Ahora, con el control de constitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad para cuestionar normas de carácter general y a través de la controversia para dirimir diferencias sobre ámbitos de competencia entre poderes públicos y entre órdenes de gobierno, ya la Corte no solo tendría que resolver problemas entre particulares y el Estado, sino empezaría a resolver problemas entre los órganos del Estado mexicano, entre sus tres poderes federales, sus poderes estatales, las controversias entre los órdenes de gobierno, incluyendo a los municipios. Y claro, la Corte también dio pasos por sí misma para acoplarse al cambio político que estaba viviendo México en el ámbito ejecutivo y en el legislativo. La Corte revisó en muchos casos la jurisprudencia que se había asentado en muchos temas y empezó a cambiar. Se estableció
la libertad sindical plena en las instituciones públicas, porque había nada más el reconocimiento de un sindicato nacional, que fue en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y como subsecretario de Gobernación me tocó contribuir a dirimir el problema entre el viejo sindicato y los nuevos sindicatos. Pero ya podía haber pluralidad de sindicatos en las instituciones públicas. También cambió la jurisprudencia sobre la afiliación obligatoria a las cámaras empresariales. Y podría, estoy hablando de memoria, podría hablar de muchísimas cosas más que la Corte fue introduciendo de su propio trabajo de establecimiento de jurisprudencia, de revisión de su propia jurisprudencia y de ponerse al día para constituirse en un poder auténticamente independiente y separado del Ejecutivo y del Legislativo. Y yo quiero destacar que la fortaleza de las instituciones tiene que ver con diseños constitucionales, pero también con desempeños personales. Tiene que ver con normas, instituciones, pero también con actitudes y con comportamientos, con cultura jurídica, política. Y a punto de concluir su periodo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz ha sido uno de los protagonistas de este cambio en el Poder Judicial de la Federación Mexicana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un ministro innovador, con un ministro de vanguardia, que simultáneamente que aplica el derecho, lo está estudiando, lo está innovando, está haciendo aportaciones y reflexiones inteligentes. Por eso creo que han seleccionado con toda corrección, además de los vínculos amistosos y la solidaridad que ha tenido con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por la dicha que tiene de que en su sangre corra sangre tabasqueña. Entonces, los felicito también por haber seleccionado al galardonado, a un gran mexicano, a un gran jurista que ha estado en el cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como teórico y como ministro. Felicidades, José Ramón Cosío Díaz. Dicho esto, procedo a hacer la declaratoria de clausura. Siendo las 20:44, me es grato este viernes 25 del mes de mayo del año 2018, declarar formalmente clausurada esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, durante la cual se otorgó el grado de doctor honoris causa al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Enhorabuena a la universidad, enhorabuena al galardonado. Muchas gracias. Acabamos de presenciar la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa al doctor José Ramón Cosío Díaz. Agradecemos a usted su permanencia a lo largo de esta transmisión especial. Soy Stephanie Pérez y lo dejo en la programación de TV UJAT.